residuos orgánicos que proceden de las actividades agrarias y de las pesqueras, incluidas las sustancias de origen animal, de origen vegetal, así como una fracción biodegradable de los residuos naturales, de los residuos industriales y municipales. A ver, a continuación vemos algunos ejemplos de la biomasa. Se los dejé gráficamente, creo que no hace falta explicarlo mucho, pero por ejemplo tenemos los residuos de la industria alimentaria, ¿cómo se llama? Estos leños, las aguas residuales, la hojarasca, lo que podemos encontrar en estos botecitos verdes que vemos por todos lados, e incluso también el aceite reciclado. Sorprendentemente, pero así es. Listo. Ahora vamos, uso energético de la biomasa. Pues por un lado tenemos a la energía eléctrica y térmica, que pues bueno, casi todas las fuentes de energía alternativa producen, y lo importante aquí, los biocombustibles. A ver, de la energía eléctrica y térmica. Pues es una de las energías, de las aplicaciones energéticas más asentadas hoy día, con tecnologías bien desarrolladas, implementadas pues a escala comercial. Se ocupa, por ejemplo, para las instalaciones térmicas industriales, instalaciones eléctricas que exportan electricidad. Y por el lado de los biocombustibles, a ver, tenemos el biogás que se produce a través de la descomposición bacteriana de la materia orgánica de varios tipos de biomasas, de aguas residuales, de residuos sólidos, de estiércoles, etcétera, y al purificarse pues alcanza una calidad muy similar a la del gas natural y se puede utilizar también para la generación eléctrica, pero no solo eso, sino también como biocarburante, que puede ser distribuido en las redes de gas natural, por ejemplo. Listo. Y ahora pues un poco de historia. Pues los bioenergéticos se han utilizado durante toda la historia de la humanidad. Básicamente. O sea, empezamos, por ejemplo, cuando se descubrió el fuego. La leña, digamos que entra dentro de los bioenergéticos porque se obtiene de manera vegetal y nos produce un tipo de energía. Pero ya hablando sobre los biocombustibles, nos damos cuenta de que pasó muchísimo tiempo. Hasta 1700 que, ¿cómo se llama? Que salen los primeros biocombustibles líquidos de la humanidad. Pero no es sino hasta 1800 que empiezan a ser económicamente competitivos y a ganar un poquito de popularidad. Ya por 1840, Francia abre la primera planta comercial gasificadora que usó la biomasa. En 1860 se crea el primer motor de combustión a base de etanol. Y en 1880, ojo aquí, dato histórico, pues Henry Ford usó el etanol para, ¿cómo se llama? Para uno de sus primeros automóviles. Sin embargo, después lo reemplazó por la gasolina porque tenía un mayor contenido energético por unidad de volumen que el etanol. Y pues bueno, el etanol como tal no fue empleado como combustible durante casi todo el siglo XX. Espérame tantito. Durante casi todo el siglo XX. Solo en periodos de escasez en donde pues se le mezclaba la gasolina para hacerlo rendir. En los años de 1973 y 1979, que fue durante las crisis petroleras. Ahora sí, pasamos con lo siguiente, con mi compañero. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre la evolución de los bioenergéticos. Ok, todo a pesar de que ya se tenían algunos registros de el uso de los bioenergéticos mucho antes de 1931, fueron proyectos que no llegaron a evolucionar mucho porque esencialmente se estaba experimentando. Fue hasta 1931 que el gobierno brasileño empieza a ver una manera optativa de utilizar una mezcla entre el etanol y la nafta importada. Pero no es hasta 1973 que ocurre una primera gran crisis petrolera
que obliga tanto a Estados Unidos y a Brasil a contemplar otras opciones, por lo que esta crisis llegó a ser la que desencadenara los dos primeros mercados de bioenergéticos. Puede ser. Bueno, ya en 1975, como habíamos dicho, Brasil fue de los primeros. Él organiza un programa nacional conocido como Proacol. Bueno, no sé, brasileño, pero creo que sí se pronuncia. Y pero tenía un objetivo, bueno, dos objetivos. Era introducir primero en el mercado la mezcla de gasolina con alcohol. Y más que nada, lo que ellos más querían era incentivar a un desarrollo de motores con los que se pudiera utilizar dicha mezcla y algunas otras mezclas que ya se tenían contempladas para esa época. Aunque estos todavía seguían en base de prototipo. Ya en 1977, la Universidad Federal Ceará Expedito produce un biodiesel a partir de aceite de semilla de algodón. Esto fue un gran avance para su época porque hasta ese momento no se contemplaba al uso de semillas o otros materiales para la producción de un nuevo combustible. Sin embargo, esto no se llega a patentar hasta 1980. Ya en 1979 son lanzados dos tipos de etanol al mercado. Uno que es a hidro, que es 100% etanol para mezclarse con gasolina, más o menos en una proporción de 20 a 25 grados. Y el hidrato, que sería 96.1% de etanol y 4% agua, para el uso exclusivo de motores y en algunos motores para automóviles modificados. Ya un poco más adelante, llegando a 2001, se funda la empresa Greenfield Technologies, que patentó un proceso de secuestro de CO2 y producción de biodiesel basado en algas verdes. También entre 2003 y 2001 se fabrican los primeros vehículos que pueden funcionar con cualquier mezcla de gasolina. Y aquí es donde ocurre un suceso muy importante, ya que tanto Volkswagen y Chevrolet se ven muy interesados en esta nueva generación de motores y empiezan a crear un mercado más amplio. Siguiente, por favor. Bueno, continuando en 2004, una empresa petrolera llamada Petrobras inicia el desarrollo de la tecnología para convertir aceite vegetales en diésel. Esta fue de las primeras, aunque no fue la única. Y en 2005 entra en vigor una ley política energética, donde se hace obligatoria la incorporación de 7.5 mil millones de litros de biocombustibles a gasolina. Esto ya considerando una trayectoria llegando a 2012. Y junto con esta ley se quería proveer una serie de incentivos para que muchas empresas y algunos otros inversores empiecen a interesarse en la producción y el uso de biocombustibles, lo cual hace que el mercado se vaya ampliando. Y en 2006 entra en vigor un crédito de vehículos de automotor alternativo. Esto con la intención de que los compradores y los que se interesaban mucho en los vehículos
ya vieran los biocombustibles como una manera alterna y renovable de combustible. Siguiente, por favor. Ya por último, al ser dos países que habían iniciado con este proceso de biocombustibles desde 1973, por fin Estados Unidos y Brasil firman un memorándum para establecer una asociación, dando inicio a un esfuerzo entre sociedades. Esto incluyendo algunas universidades, agencias químicas y empresas que colaboraron juntas para la investigación y el desarrollo de combustibles. Y en 2019, ya con el fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, el gobierno comienza a invertir más o menos $150 mil millones en investigación y desarrollo de energías que sean más eficientes y menos contaminantes. Y una de las principales que fue considerada esto fue los biocombustibles. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Allison y hablaré sobre las aplicaciones para generación eléctrica a nivel mundial y nacional y su capacidad instalada. Siguiente, por favor. La generación eléctrica a nivel mundial en el año 2019 fue de 26.908 terawatts por hora, la cual está predominada por combustibles fósiles con una participación de aproximadamente el 63%, seguida de las fuentes renovables con el 27%. Principalmente hidroenergía con el 16%, eólica y solar con 8% y 3% de biomasa y geotermia, y el 10% de energía nuclear. La capacidad instalada en bioenergía en los 10 principales países de Latinoamérica en 2016 fue de 18.6 gigawatts. México representó el 4.8% de esa capacidad instalada. Según IRENA, los países con mayor capacidad instalada para la generación mundial de bioenergía en 2016 fueron Brasil con 14 gigawatts, Estados Unidos con 13 gigawatts, China con 12 gigawatts, India con 9 gigawatts y Alemania con 8 gigawatts. Siguiente, por favor. Finlandia es el país con mayor consumo de energía per cápita de Europa, con 1.490 toneladas de biomasa sólida. Cuenta con un total de 7 centrales en las 10 mayores plantas productoras de energía eléctrica de biomasa en el mundo, aunque la mayor planta es británica. La primera es la planta de biomasa Iron Bridge, con una capacidad de 740 megawatts y está localizada en Severn George, Reino Unido. Es la planta de energía de biomasa pura más grande del mundo. La planta de Allomanscraft, de 265 megawatts, está ubicada en las instalaciones de la fábrica de papel UPM Kymmene de Alloman, Jakobstad, Finlandia. Suministra 100 megawatts de calor a la papelera y 60 megawatts de calefacción urbana para los habitantes de Jakobstad. La central de biomasa Topila es una central eléctrica ubicada en el distrito de Topila, en Oulu, Finlandia. Es una de las mayores centrales en el mundo. Utiliza turba como combustible y cuenta con una capacidad instalada de 210 megawatts de energía eléctrica y 340 megawatts de potencia térmica. La planta de biomasa Polaniec tiene una potencia instalada de 205 megawatts. Se localiza al sudeste de Polonia, hace uso principalmente de subproductos agrícolas y residuos de madera. La planta genera electricidad suficiente como para abastecer las necesidades de 600,000 hogares, mientras que reduce a la vez 1.2 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año. La planta de Kemijärvi segunda, de 160 megawatts de potencia, está localizada en la ciudad de Lahti, en Finlandia. Se basa en gasificación y utiliza combustibles sólidos recuperados como plástico, papel, cartón y madera. Genera 300 gigawatts por hora de electricidad y 600 gigawatts por hora de calefacción urbana. Siguiente, por favor.
La planta de gasificación de biomasa, situada en Vaasa, Finlandia, cuenta con una capacidad instalada de 140 megawatts. Produce biogás a partir de madera proveniente de residuos forestales y produce calor y energía. La planta de Wisapower es localizada en las instalaciones de la fábrica de papel de UPM en Ostrobotnia, Finlandia. Dispone de una capacidad de producción eléctrica de 140 megawatts y la central utiliza lejía negra como combustible primario. La planta de biomasa Florida Crystals fue construida en la ciudad de South Bay, en el estado de Florida, Estados Unidos. Posee una capacidad instalada de 140 megawatts y utiliza la fibra de caña de azúcar y madera urbana para la generación de electricidad. Y esta planta provee suministro para 60,000 hogares. La planta de biomasa Kaukan-Voima está localizada en Finlandia. Cuenta con una capacidad eléctrica instalada de 125 megawatts y utiliza madera y turba para la generación de energía y calefacción urbana. Por último, la planta de biomasa Seinäjoki cuenta con una potencia instalada de 125 megawatts. Está localizada en Seinäjoki, al sur de Ostrobotnia, Finlandia. Produce electricidad y calefacción a partir de astillas de madera y turba. Siguiente, por favor. El porcentaje de energía eléctrica producida por biomasa y biogás en México en julio del 2021 fue de 0.5%, lo cual representa un porcentaje muy pequeño en comparación a las otras energías renovables. Siguiente, por favor. Los tipos de biomasa que se aprovechan en el país son lodos de aguas residuales, residuos agropecuarios, principalmente excreta bovina y porcina, residuos industriales sólidos urbanos, bagazo de caña y licor negro. A la fecha, en México, la producción de electricidad por medio de biomasa solo proviene del sector privado y suma un total de 77 centrales con una capacidad instalada de 931.77 megawatts y una generación de energía de 1.469.47 gigawatts por hora. Siguiente, por favor. 23 estados del país cuentan con plantas de generación eléctrica a partir de biomasa. Sin embargo, el estado con mayor número de plantas es Veracruz, ya que este cuenta con 24. Y siguiente, por favor. Dos de las plantas de biomasa de México son las siguientes. La planta generadora de energía eléctrica con biomasa de nopal, localizada en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, produce 1 megawatt de electricidad con 120 toneladas de nopal al día. Esto permite una energía limpia, inagotable y renovable. En Tres Valles, Veracruz, se encuentra una planta de cogeneración de energía, la cual cuenta con una capacidad de 145 gigawatts por hora, con la que se puede alumbrar 100,000 hogares. La planta funciona con bagazo de caña, el cual se extrae de las unidades que produce el Estado. Según la Secretaría de Energía, Veracruz tiene 40% de las unidades de producción de caña de azúcar y aporta más de un tercio de la cosecha de este cultivo a nivel nacional. Esto de mi parte. Continuamos con mi compañera. Sí, bueno, yo les voy a hablar de la participación en la generación eléctrica en el mundo y México. Siguiente, por favor. Bueno, como ya vimos, como explicaron mis compañeros, los bioenergéticos necesitan de materia orgánica que viene de diversas fuentes. Esta materia orgánica produce, bueno, tiene como resultado productos como son el pellets y astillas, que son pues estas, bueno, como leña, que produce calor, biogás, que produce electricidad, biodiesel y bioetanol. Y como ya vimos, estos se ocupan para producir biocombustibles, biocarburantes y biohidrógeno. Estos dos últimos casi no se producen, pero también tienen algunos usos. Bueno, a la energía producida a partir de la conversión de biomasa se le denomina bioenergía, como ya vimos. Siguiente, por favor. Bueno, como vimos en la diapositiva anterior, la bioenergía se puede utilizar para la generación de electricidad, aplicaciones térmicas,
Y últimamente en estos años ha tomado mayor importancia la producción de biocombustibles líquidos. Para la producción de estos biocombustibles líquidos se utiliza etanol y biodiesel. Si vemos la gráfica, la distribución porcentual de suministro mundial de energía primaria en 2019, el petróleo lo podemos encontrar en primer lugar con un 30.9%. Esto nos indica que, bueno, sigue siendo el mayor productor de energía, seguido del carbón y el gas natural. Pero si nos fijamos, el biocombustible, en especial hablando de los residuos, se encuentra en el cuarto lugar con un 9.4%. Esto, bueno, ya podemos ver la importancia que ha tenido en estos años, ya que se posiciona sobre la energía nuclear y hidráulica, que son energías que, bueno, ya existen desde hace mucho más tiempo y han tenido como mayor atención. Entonces, podemos ver que, bueno, rápidamente ha subido la importancia de los biocombustibles. De este 9.4%, en el ranking mundial de los principales países productores de biocombustible en 2020, hablando principalmente de los biocombustibles, podemos ver que Estados Unidos se posiciona en primer lugar. Esto a pesar de que Brasil fue la primera potencia en la producción de biocombustibles, pero bueno, no se queda tampoco tan atrás, seguido de países como Indonesia, Alemania y China. Como podemos ver, entre estos países no se encuentra México en la producción de biocombustibles. La siguiente, por favor. Esto es debido a que el uso de biocombustibles en México es casi inexistente aún, todavía no se aprovecha el potencial de esto. No obstante, el país produce etanol, que es utilizado para los biocombustibles, lo utiliza para bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, alimenticios, como solvente y reactivo industriales. Si vemos en la gráfica, es parecida a la que ya nos mostró mi compañera. El uso de bioenergía es solamente del 0.2%, lo cual es muy poco en comparación con pues, las otras energías. De esta bioenergía, la que se utiliza para los biocombustibles, que son como los más rentables para este tipo de energía, solamente es un porcentaje aún más pequeño. De hecho, en México, estas bioenergías son sobre todo para el uso de leña, bagazo de caña y carbón vegetal. Siguiente, por favor. El impacto ambiental en el uso de los biocombustibles. La que sigue. Bueno, esta es una energía que ha tomado mucha importancia debido a que la emisión de los gases de efecto invernadero que se asocian con ella es realmente baja. Es por eso que también se ha utilizado para el uso de combustibles, ya que no afecta tanto como la energía de combustibles fósiles. Aprovechamiento de ciertas materias primas como el estiércol y los residuos de cultivos y plantas. Ya vimos que, ya también explicó mi compañera, que ocupa materia orgánica como desechos. Esto es muy favorable ya que se aprovechan y no se desperdician, como por ejemplo en el sector agrícola, los residuos los residuos agrícolas de cosecha, residuos agroindustriales del sector pecuario, los estiércoles del bovino, porcino, avícola también se aprovechan, y de los residuos urbanos, que son como los más contaminantes, podría decirse, se ocupan los residuos de las plazas que luego se quedan, residuos de centros de abastos o podas. Sin embargo, a pesar de que tiene muchos beneficios, esta energía también tiene algunas desventajas, como puede ser que la deforestación de bosques para la plantación de cultivos energéticos, lo que provoca la alteración de la biodiversidad. Debido a la importancia que ha tomado en estos últimos años, se ha buscado como expandirla, por lo que se han aumentado las plantaciones de la caña de azúcar o de maíz o productos que se usan para su producción. Esto da como resultado que se talen algunos bosques, y a la larga esto va a ser contraproducente porque mientras menos bosques haya, pues va a haber más producción de CO2, entonces va a ser lo opuesto a lo que se busca. Además de que amenaza a las especies que habitan esos espacios porque, bueno, destruyen su hábitat natural, tienen que
viajar a otros espacios y al final resulta en una alteración. Ocupar tierras que podrían utilizarse para la producción de alimentos. Tiene que ver igual con la expansión de este tipo de energía, ya que por lo mismo, espacios que estaban destinados para la producción de alimentos cambian su propósito y se convierten en campos para la producción de este tipo de materiales para biocombustibles. Esto da como resultado que también la producción de alimentos sea mucho menor y bueno, con el aumento de la población esto va a ser un problema. El uso de agua. Por lo mismo, ya que sabemos que el agua es un recurso limitado, es para poner más atención a esto, ya que si sigue creciendo la plantación, pues obviamente se tiene que regar. Y pues sabiendo que el agua es un recurso que debemos cuidar y siempre se nos está diciendo, al final es como descompensar, se ocuparía para otros recursos y digamos que nosotros mismos nos estaríamos quitando algunos recursos que nos pueden ayudar para otras cosas. Siguiente, creo que ya es todo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es David Hernández y yo les voy a hablar del impacto social y económico de los bioenergéticos. Vamos a empezar con el impacto social. Para esto les hablaré acerca de la situación actual del uso de los biocombustibles. Como sabemos, el mundo se encuentra frente a una enorme campaña global en donde cuyo objetivo es incorporar de la forma más rápida posible diferentes materias primas, tales como mis compañeros ya lo mencionaron: el azúcar de caña, la soya, maíz y remolacha, a la producción de biocombustibles como sustitutos perfectos de los derivados del petróleo. Las principales justificaciones que encontramos para este fenómeno es el calentamiento global y la contaminación del medio ambiente. Es por eso que encontrar la forma de cómo sustituir los derivados del petróleo. Los biocombustibles de primera generación utilizan cultivos específicos como materias primas. Lo más ampliamente difundidos son el biodiesel y el bioetanol. Este último representa más del 90% de los biocombustibles que se utilizan actualmente en el mundo. En Brasil, Suecia y Estados Unidos existen 6 millones de vehículos circulando que pueden aceptar mezcla de etanol, de gasolina, y también existen los que funcionan con 35% de etanol. Como podemos ver en la pantalla, las procesamientos dependiendo de la fuente de carbono. Así, las tecnologías utilizadas en el proceso de primera generación son más simples que los procesos de segunda generación y sus costos de producción e inversión son menores. Aquí podemos ver que el azúcar de caña sacamos los azúcares, tenemos que fermentar lo que sacamos para posteriormente destilarla y sacar lo que buscamos para el biocombustible. Igual del maíz, sacamos los almidones, los azúcares, lo fermentamos y después lo destilamos. Posterior sigue la lignocelulosa. Sacamos la celulosa, los azúcares, lo fermentamos y lo destilamos. Disculpa. La figura, como se va a esquemar de las etapas para producir etanol. También podemos visualizar que a partir de la sacarosa, que es la caída de la remolacha, los principales alimentos que tienen la sacarosa en mayor contenido. El almidón lo sacamos de lo que son maíz, trigo y tubérculos. Y los residuos lignocelulosos los sacamos de lo que son las pajas y residuos agrícolas e industriales y del bagazo de caña. Por las prácticas de la lignocelulosa se dificultan técnicas importantes que encarece el costo de producción y el de inversión. ¿A qué se refiere esto? A que es bastante costoso. Ahora, las tecnologías para elaborar combustible de segunda generación se encuentran en una etapa de desarrollo y se espera baja sensible en ambos rubros en el mediano y largo plazo. Ahora se muestra la variación en el costo
producción de bioetanol de la generación de acuerdo con la fuente de carbono de materia prima utilizada. Como podemos ver, la fuente de carbono, como es la sacarosa, podemos visualizar que mayores cultivos cuales tenemos la sacarosa, la remolacha, su jugo, la caña, jugo y la carne de la melaza. ¿Sabían qué es la melaza? Es un residuo que al ser cristalizado con el azúcar se puede obtener mayor azúcar por físicos. Se elabora mediante la cocción del jugo de la caña, a la evaporación del agua que contiene, formándose un meloso semicristalino, y también lo sacamos del sorgo. Ahora, en la sacarosa, la remolacha, sacamos 100 litros cada tonelada de cultivo. Esto nos alcanza a 7,000 litros por cada hectárea. También cada litro tiene un costo de $0.48 y el país que más lo produce es la Unión Europea. Ahora, en lo que es el jugo de la caña, el rendimiento que tenemos es de 75 litros por tonelada. Posterior a tendremos de litros, 6,000 litros por cada hectárea. El costo de producción es de $0.21 por litro y el país que más lo produce es Brasil. Ahora, la melaza en la caña, el rendimiento que tenemos son 10 litros por cada tonelada. Posterior a eso, por cada hectárea serían 730 litros. El costo de producción va desde los 0.23 hasta los $0.37. El país que más lo produce es México. Y por último, el sorgo. En el sorgo, el rendimiento de litros varía desde los 56 hasta los 90 litros por toneladas. Por hectárea son de los 2.500 a los 4,000. El costo de producción no se puede deducir debido a que el sorgo es algo difícil de encontrar. No se cuenta como con un costo fijo de producción. El país que más lo produce es Suecia. Ahora, el cultivo que más lo tiene es el maíz, el trigo y el conjunto de ambos. En el maíz, el rendimiento es de 400 litros por cada tonelada. Ahora, en 3,000 litros, el rendimiento es de 3,000 litros por cada hectárea. El costo de producción va desde los 0.29 hasta los $7. El país que más lo produce es Estados Unidos. En el trigo son 340 litros por cada tonelada, 2.700 litros por cada hectárea y el costo de cada litro es de $0.62. Esto es la Unión Europea. Ahora, si juntamos ambos, podemos sacar un rendimiento de 285 litros por cada, 700 litros por cada y 285 litros por tonelada. El costo de producción ya de $0.59 por litro. El que más lo produce es Estados Unidos. Y por último, lo que es la celulosa, que es el bagazo de la caña, tenemos 55 litros por tonelada, 3.850 litros por cada hectárea y $0.2 es lo que cuesta un litro. El país que más lo produce es Chile. Ahora les voy a hablar acerca del impacto económico de los primeros. Ahora, esto vamos a hablar de lo que es la distribución del gasto monetario en los hogares. En el Tratado de Libre Comercio, que es el TELCAN, en el cual incluye el sector agropecuario, en una gran parte el acuerdo agudizado son la falta de apoyo a lo que es el sector agrícola, ya que no cuenta con grandes apoyos desde hace algunos años. Por ejemplo, antes de 1993, México importaba 8.1 millones de toneladas de granos y oleaginosas. Para el 2002 se estimaba una importación de más de 20 millones de toneladas.
Desde 1980, la balanza agroalimentaria en México ha sido deficitaria. En el 2007 alcanzó una cifra récord que nos importó 222.2 millones de dólares. En el caso de maíz, en el 2007 se importaban 10.749.000 toneladas, con un costo aproximado de 841.000 millones de dólares. Esto representa aproximadamente 30% de la compra exterior del grano. Antes de los cambios que suscitaron en esos momentos, les daba esto de incremento continuo en el precio del maíz. Es un dilema para las familias mexicanas, quienes destinan un precio, según INEGI, una tercera parte de sus ingresos, que es el 29.4%. Esto ya conlleva también lo que son bebidas y también el tabaco. Y también destinan lo que es el consumo de tortillas, el 29.4%, en donde el sector más pobre destina en promedio 7.2% a este consumo, mientras que los hogares más ricos solamente destinan el 0.3%. Dentro del contexto del mercado mundial de biocombustibles, México incursiona tardíamente, además que se cuenta con una política agrícola débil desde la perspectiva de apoyo económico y social a los pequeños y medianos productores, que contribuyen la mayoría de los productos agrícolas en nuestro país. La producción de bioenergéticos en México puede tener graves impactos a la seguridad alimentaria y a la agricultura por el uso intensivo de suelos, agua, pesticidas, entre otros, que eso es todo lo que conlleva el uso de los biocombustibles, producirlos. Para esto, México ya tiene proyectos específicos de bioenergéticos en algunos estados de la República, principalmente en Sinaloa y Chiapas. El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Héctor Padilla, en conferencias de algunos momentos, que querían abrir otros nuevos proyectos en lo que era Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Jalisco y Monterrey, donde querían empezar a producir y poner plantas de etanol que impulsaran el desarrollo de la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos. Ahora, dentro del contexto también podemos ver que al ser el maíz uno de los principales granos para poder producir el bioetanol, eso significa que si entre más se invierte en intentar producirlo, mayor va a ser el grano. Entonces, para intentar algunos alimentos como es la tortilla, saldría más y más y más cara cada vez que intentemos producirlo. Ahora, una de las empresas que ya tienen en el país es Supermex, que aprovechando la importante producción de maíz blanco de Sinaloa, tiene un fuerte proyecto de una planta de etanol a partir de maíz blanco, que es el sorgo, denominada Destilmex. La empresa dispone de una capacidad instalada de 30 millones de galones de combustible que planea Estados Unidos. En México, la iniciativa de contar con una ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos fue aprobada entre el 2016 y el 2007. Se plantea ante las inminentes de los hidrocarburos fósiles en el mundo. Se busca con esta ley nuevas alternativas energéticas a partir de la gran diversidad geográfica y que por sus condiciones producen diversas variedades de productos agropecuarios, forestales y biotecnológicos. Con su impacto, que nos permiten comprender el impacto, en primer lugar, que la producción de combustibles a partir del maíz ya tuvo efectos en los consumidores nacionales a raíz de la alza de precios internacionales que experimentó este producto a principios del 2018. El alza de precios que experimentó la tortilla en enero de este año, y sin embargo no se ha dado ningún de gobierno intentado reducir precios. Por último, les voy a hablar sobre lo que es el posible impacto de los combustibles al consumo de producción de maíz. Al evaluar el impacto de la producción de combustibles en los consumidores nacionales, nos lleva a detener algunos preceptos que nos permitan comprender tal impacto. En primer lugar, cabe señalar que el impacto de la producción de biocombustibles a partir del maíz ya tuvo, como estaba comentando,
que no se ha podido bajar el precio y va a seguir subiendo y subiendo cuando queramos intentar producirlo. Y sería todo de mi parte. Ok. Bueno, yo soy Alexis y les voy a presentar las perspectivas de los bioenergéticos en México y en el mundo. Los biocombustibles forman parte importante hoy en día de los métodos de obtención de energía y pues se planean varios escenarios en donde se considera bastante el futuro de esta energía. Según la Agencia Internacional de Energía, pues hasta el año 2040 planeamos estar bien con la bioenergía. De momento, tenemos ya varias partes del mundo en donde se está promoviendo su desarrollo y pues anteriormente no se promovía tanto porque había otros métodos de obtención más fáciles de energía y a lo mejor a corto plazo eran mucho más fáciles para obtener la energía. Siguiente, por favor. Los bioenergéticos en México. México apenas se ha empezado a promover los bioenergéticos y la Semarnat, que es una organización muy importante, es la encargada de que el desarrollo de los bioenergéticos sea sustentable para que no exista una sobreexplotación de los recursos naturales, porque esto a la larga es contraproducente. O sea, puede producir bioenergéticos, pero también las tierras no pueden ser explotadas tanto tiempo por el mismo recurso. Los bioenergéticos se están expandiendo a un ritmo acelerado a nivel mundial y también se ve un gran potencial en los bioenergéticos y cada vez existen más inversionistas que se enfocan más en este sector energético. Siguiente, por favor. En el aspecto político que se considera, se espera propiciar la organización de los pequeños productores para que alcancen economías de escala, es decir, que empiecen de poco y vayan escalando. También debe haber respeto a los derechos y necesidades del uso de tierra y agua. No podemos sobreexplotar los recursos naturales. También se pretende fomentar la participación de los involucrados y posibles afectados. Y también se plantea una reconversión productiva del uso del suelo de una región. Y no se pretende expandir la frontera agrícola. También debe haber una revisión de las políticas sobre el uso de tierra y agua cuando se presente el crecimiento acelerado de la bioenergía. Siguiente, por favor. Bueno, también era destacar que en México tenemos varias zonas en donde se producen distintos cultivos. En la zona norte de México se produce principalmente el sorgo dulce, la remolacha tropical, la jatopa. En el centro la caña de azúcar, el sorgo dulce, la remolacha. En la zona sur la caña de azúcar, el sorgo dulce, la jatopa, la palma africana. Y en la zona tropical, pues, la palma africana. Siguiente. Bueno, este es un mapa en donde mostramos en qué partes de México qué es lo que se produce principalmente. O sea, anteriormente ya lo mencioné. Siguiente, por favor. Y pues en conclusión, la generación de la bioenergía permite diversificar la obtención de energía eléctrica y es un vehículo de transición para que la energía obtenida sea renovable y esto ayuda a mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales, ya que pues, se produce a través de los cultivos y de campos. También México puede entrar a la carrera para producir bioenergía, pero es necesario hacerlo de forma apropiada y con las regulaciones necesarias porque podemos llenar el tanque de gasolina y tener electricidad, pero sacrificaríamos la canasta básica.
Y también, un momento, ya. En cuanto a nivel mundial, o sea, el uso de bioenergéticos ya se ha demostrado que es bueno y tiene un gran futuro, pero también hay que mencionar los principales riesgos e incertidumbres. En el sector de los combustibles la problemática está relacionada con las políticas públicas y también con los precios del petróleo. En materia de políticas, se relacionan los cambios en los niveles de normativas obligatorias, los mecanismos de ejecución, la inversión en materias primas no tradicionales para la elaboración de los combustibles. También en estas perspectivas planteamos bastantes proyecciones sobre las tasas esperadas del cumplimiento de normativas. Los bioenergéticos tienen bastante futuro, sí, pero deben haber regulaciones suficientes para que no haya un deterioro del suelo. Eso sería todo de mi parte. ¿Qué se pueden ver estas referencias? Ok, a ver, nada más creo que de pronto me perdí un poco. Cristian, ¿sí estuvo ahí exponiendo? Ramírez González Cristian, ¿expuso? Sí, dígame. ¿Sí expusiste? Sí. ¿Qué parte? Porque creo que me perdí ahí un poco con los nombres, como que crucé líneas, pues. Yo expuse la parte de evolución de bioenergéticos. Nada más que sí me fue un poco rápido porque me detuve a mitad de camino para dirección de Biblioteca Central. Ok. Y ya no dije mi nombre. Sí, porque dije, a ver, yo me perdí ahí, ¿verdad? Uh-huh. Profesora, yo también quería mencionar, o sea, sí expuse yo, pero no me di cuenta cuando le puse en agregar diapositivas que se puso el nombre de alguien más. Compañera, sí, exacto. También te decir, ¿por qué hace el nombre de Itzel en tus diapositivas? Ajá. Eso, justo lo del nombre, pero o sea, sí expuse y sí realicé mi parte. Bueno, sí, son pequeñas cuestiones que es importante cuidar. Son detalles de forma, ¿no? Imagínense que está presentando en una chamba, y van a decir, ¿cómo? ¿Me explico? De hecho, yo creo que una buena manera de ver estos ejercicios de las presentaciones es imaginarse que lo están haciendo en una chamba, porque en una chamba lo van a poner a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, creo que sí es importante trabajar algunos temas por ahí que durante las presentaciones pues he ido anotando a manera de hacer como recomendaciones. Digo, es muy normal dar a veces un poco de lectura a ciertos datos, no se los memoriza uno, pero al menos en este equipo yo sí observé mucha lectura de muchas cosas. Y algo que ha sido una constante, no solo en el presente equipo, sino en todos, es que ni siquiera saben el nombre del compañero que toca, ¿no? Algunos sí, pero la gran mayoría, el que sigue, porque ni siquiera sabe a quién, cómo se llama el que sigue, ¿no? Es algo que, aunque estamos en línea, sí me parece que no habla muy bien de la coordinación de los equipos, ¿no? Se hago mención porque es algo que estoy evaluando. Pues la recomendación o el exhorto va a que ustedes traten de omitir ese tipo de situaciones, ¿no? Digo, al final de cuentas están ya en la universidad y ciertamente, insisto, estamos en una situación muy compleja por estar a distancia, pero sí es posible establecer vínculos, ¿no? Digo, al final de cuentas tienen las redes sociales para poder establecer relaciones a distancia, pienso yo, ¿no? Pero bueno, ya con esto, no sé si tengan alguna dinámica o qué, o ya nos vamos directamente a las preguntas relacionadas a la exposición. Si están de acuerdo de una vez, ¿el resto del grupo tiene alguna duda?
no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Nadie? Bien, tal vez voy a preguntar yo por lista, a ver si hay grupo por acá presente. No sé si está Zárate, Julián, Enrique. Zárate, Julián, Enrique. Hola, Enrique, si no tienes chance de abrir audio, si tuvieras una duda, de hecho me gustaría que compartieras alguna inquietud o algo que te haya llamado la atención de la presentación de tus compañeros en el chat, ¿vale? Ahora que si puedes abrir audio, pues adelante. Perfecto, gracias. ¿Vale? ¿Otra forma? Que logra el objetivo para el que fue hecho. Eso es, ¿no? Pero como que yo sentí que estabas confundiendo eficacia con eficiencia. Y son conceptos diferentes, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Bueno. Eso es algo que les voy a pedir para la siguiente clase porque voy a arrancarme preguntando qué es eficacia y qué es eficiencia. ¿Vale? Todos anoten eso porque le puedo preguntar a cualquiera. ¿De acuerdo? Y me den ejemplos de las diferencias entre los dos conceptos. ¿Por qué es importante? Porque ustedes están en una formación ingenieril. Y si no tienen claro esos conceptos, en todo lo que van a desarrollar más adelante pueden estar cometiendo un error a la hora de expresar ese término. Entonces, no tiene otra intención más que les quede bien claro y que usen adecuadamente ambos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, pues seguimos con nuclear. Con nuclear la dinámica va a ser exactamente la misma al final de la presentación. Van a empezar a poner sus preguntas a excepción del equipo que presentó nuclear. ¿Vale? Entonces, adelante chicos de nuclear porque les queda poco tiempo, ¿vale? Insisto que cuando yo empiece a exponer la información complementaria a lo que ustedes nos están compartiendo ahorita, voy a empezar a hacer preguntas directamente al equipo que le tocó exponer, ¿no? Pues cuando yo hable de bioenergéticos, el equipo de bioenergéticos debe estar bien atento porque yo puedo preguntarles en cualquier momento algún tema relacionado. Adelante, chicos. Disculpe, ya se ve la presentación y ¿me escucho bien? Escuchas perfecto. Ok, muy buenas tardes a todos, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 6, denominado los ingenieros, y nosotros vamos a exponer el tema de energía nuclear. Estamos Bonilla Alejandro, Galván Daniel, Retema Osvaldo, Santos Rubén, Toscano Heriberto y su servidor González Adán. Los objetivos de esta presentación es que conozcan, se lleven información sobre lo que es la energía nuclear, cómo se produce, cuáles son los principales fundamentos de esta energía, impactos ya sea sociales, económicos y obviamente ambientales sobre la materia, y que entiendan lo peligroso que puede llegar a ser esta energía. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia sobre lo que es la
fisión y fusión nuclear, donde se basa el modelo de la energía nuclear. Para empezar, tenemos que más o menos en 440 a.C., Demócrito de Abda fue el primero en definir lo que sería lo que hoy conocemos como átomo, que lo definió como la parte más pequeña que constituye la materia. Muchos años después, Dalton propuso el primer modelo del átomo, donde nos podemos imaginar al átomo como una canica, básicamente una esfera en la cual no se puede dividir en varias partes. Después, en 1896, por parte del científico Anthony Becquerel, descubre lo que es la radiación, donde es la emisión y transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas, como ya veremos después. Y un poquito más adelante, en 1903, junto a Pierre Curie, se estudia más a fondo este fenómeno. Después, en 1900, se propone que los cuantos son unidades de energía emitidas mediante la radiación electromagnética, y donde Planck postula su constante para la ecuación en donde describimos la energía de un fotón, que su constante es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. A partir de aquí se empiezan a formar un poco más de átomos, de modelos atómicos, donde Thomson propone, primeramente antes, Thomson descubre que no solamente el átomo está constituido por un protón, sino que también hay electrones. Entonces, el modelo atómico de Thomson es el famoso modelo de pudín de pasas, donde es una masa gigante constituida más por protones, y donde las pequeñas pasas serían los electrones. Después, Rutherford propone un modelo que podemos ver aquí a la derecha, que no es tan exacto, porque él decía que en el centro estaba el protón y afuera más bien en órbitas estaban los electrones. Después, un poquito basándose en ese modelo, Bohr propone que realmente las órbitas de los electrones son concéntricas al protón. Después se descubre el neutrón, que es una partícula que no tiene carga y ayuda a estabilizar el átomo. Y por último tenemos el descubrimiento de la fisión nuclear, que más adelante se explicaré. Como conceptos básicos, la energía nuclear es la que se genera a partir del átomo, de los protones y neutrones, ya sea separándolos, como es la fisión nuclear, o juntándolos, como es la fusión nuclear. La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo del átomo, que por lo general usamos uranio 236 o uranio 235, donde nosotros, al bombardearlo con neutrones, hacemos que llegue a una masa crítica, se separe, y en esa separación se libere una energía muy alta y se liberen igualmente neutrones y se peguen a otros átomos, generando así la reacción en cadena. Como podemos ver en la figura que tenemos aquí, entra un neutrón, ya es un átomo muy pesado, el cual se empieza a dividir, se libera energía y eso mismo hace que se libere neutrones y y más bien se peguen a otros átomos, haciendo que otra vez suceda esta liberación de energía. Y la fusión nuclear es lo contrario. Esto se hace a partir de mezclar dos átomos, que por lo general se usa hidrógeno y todos sus isótopos, donde se unen y ya sea que absorba o libera energía. ¿Cómo sabemos si se absorbe o se libera energía? Pues se compara con la masa atómica del hierro. Si la masa
del átomo que resultó al unir dos átomos de hidrógeno es menor, significa que liberó energía. Y si no, es que absorbió energía. Para esto, realmente la fusión nuclear no se usa mucho en la industria porque debemos alcanzar cotas altas de energía que permita que la fuerza de repulsión sea menor y se junten los átomos de hidrógeno. Entonces, realmente la que se usa es la fisión nuclear. A continuación, mi compañero Bonilla Alejandro les explicará sobre las centrales. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar de las centrales nucleares como un concepto general. Tenemos que una central nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía nuclear. Esta se libera en forma de energía térmica mediante una reacción nuclear de fisión en cadena, como explicó mi compañero, y se da en la vasija de un reactor. El componente principal de una central es el reactor nuclear, en el que se aloja el combustible, que habitualmente es uranio, y cuenta con sistemas que permiten iniciar, mantener y detener de forma controlada reacciones nucleares de fisión que liberan grandes cantidades de energía térmica. El principio de funcionamiento de una central nuclear es algo análogo al de una central térmica convencional, que puede ser de carbón o gas. Siguiente, por favor. El proceso consiste en transformar la energía térmica liberada por un combustible en energía mecánica y esta en energía eléctrica. El calor producido en el reactor de la central calienta agua hasta generar vapor a alta presión y temperatura, para que posteriormente este vapor accione una turbina acoplada a un generador eléctrico y transforma la energía mecánica del giro de la turbina en energía eléctrica. El reactor consta de una vasija de acero en cuyo interior se dispone un conjunto de elementos de combustible siguiendo un cierto patrón geométrico como el de la figura que muestra del lado derecho. El proceso que realiza es conocido como reacción en cadena. En este, los núcleos de los átomos del combustible nuclear son impactados por neutrones, lo que provoca su ruptura, dando lugar a una aparición de fragmentos conocidos como productos de fisión. Y más adelante les platicarán de eso. A su vez, impactarán de nuevo sobre otros átomos de combustible. Para controlar de manera segura las reacciones de fisión que tienen lugar en el reactor nuclear, existen mecanismos de accionamiento de una serie de barras de control que contienen un material que absorbe los neutrones. Se necesitan controlar las reacciones debido a que estos neutrones tienen una elevada energía cinética. Las barras de control se pueden insertar total o parcialmente dentro de la vasija del reactor para impedir en mayor o menor medida que los neutrones sigan desencadenando sucesivas reacciones de fisión. En caso de ser necesario detener todas las reacciones de fisión, se insertan inmediatamente todas las barras de control, dando lugar a algo que se le denomina como parada automática, disparo o scram. El reactor de una central nuclear está rodeado de un blindaje de hormigón que intercepta las radiaciones ocasionadas en las radiaciones de fisión. Tanto el reactor como los sistemas auxiliares se disponen dentro de un edificio diseñado para limitar las emisiones de radiación en caso de un accidente, y se conoce como el edificio de contención, que podemos ver del lado izquierdo, señalado como en la parte de arriba. A continuación los dejo con mi compañero Daniel Galván. Hola, buenas tardes. Yo les voy a exponer acerca de la historia y la evolución. Siguiente, por favor. Bueno, mi compañero pues ya mencionó algunas fechas y datos acerca de la energía nuclear. Bueno, yo les voy a complementar más datos acerca de esto. Empezamos en 1938. Claramente, ¿qué pasaba en 1938? En México, Lázaro Cárdenas expidió el decreto de la expropiación petrolera. Esto aquí en México. En el mundo, en ese mismo año, Alemania invade a Austria. Y pues, en este mismo año, dos químicos alemanes, Hahn y Stresemann, descubrieron la fisión nuclear. Como explicó mi compañero, la fisión nuclear es la división de un núcleo en núcleos más livianos. Esto lo hizo al bombardear un átomo de uranio con uno de protón, haciendo que el protón se divida en dos, liberando energía. En ese mismo año, en París, Frédéric Joliot descubre que cuando el átomo de uranio se fusiona, también expulsa 3 átomos más,
Esto podría causar la fisión de otros átomos y pues por ende va a causar una reacción en cadena. Desgraciadamente las guerras impulsaron rápidamente a esta energía, así que pasamos a ese mismo año todavía, en 1939, se crea el proyecto Manhattan, el cual va a ser un proyecto de investigación y desarrollo de las primeras armas nucleares. Y aquí está su logo abajo. Y pues esto se hizo en Estados Unidos. Bueno, en 1940, en la Universidad de California, Glenn Seaborg va a descubrir que el uranio irradiado produce una cantidad minúscula de plutonio, que este va a ser un nuevo metal radiactivo y fisionable. Esto va a provocar también una reacción en cadena controlada. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a 1942, donde Enrico Fermi crea la primera pila atómica a base de átomos de uranio. Esto lo va a lograr reuniendo una cantidad suficiente de uranio en las condiciones adecuadas y pues se va a producir una reacción en cadena, pero esta ya va a ser una reacción pues controlada. Y pues sabemos que la cantidad de uranio necesario para provocar esa reacción se conoce como masa crítica. Bueno, pasamos a 1943. Se empieza la propaganda para la creación de las bombas atómicas, el programa. La primera bomba va a ser de uranio y la otra es de plutonio. Se sabe que para la primera bomba pues, se logran crear 63 toneladas de uranio enriquecido. Y bueno, el uranio enriquecido es el proceso en el cual es sometido el uranio pues, en forma natural. Esto para aumentar la proporción de isótopos. En el caso de las bombas, en el caso de las bombas atómicas, en la de uranio, ¿cómo va a funcionar? Pues funciona, son dos barras del mismo material, en este caso de uranio altamente enriquecido. Las dos van a impactar al mismo tiempo. Esto va a generar que pues, la materia se vuelva supercrítica, logrando así la fusión y pues liberando la energía. Después pasamos a 1945, donde se lleva a cabo el primer experimento de la bomba atómica. Esto va a ser en Nuevo México, el cual fue todo un éxito. Después, un mes después, se detona en Hiroshima y Nagasaki. Como dato, la bomba de plutonio se explota en Hiroshima y pues, la bomba de uranio en Nagasaki. Después termina la Segunda Guerra Mundial. Empieza la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Y es aquí donde Estados Unidos prueba su primera bomba termonuclear, el cual va a ser 1000 veces más potente que la bomba estallada pues en Hiroshima. Pues recordemos que la potencia se mide en megatones y el tamaño de esta bomba es 2 veces más grande que el monte Everest. Bueno, el siguiente, por favor. Pasamos a 1954. Aquí se empieza a utilizar la energía nuclear no solo como un arma, sino también como pues, una fuente de energía. Aquí vemos que el 26 de junio de 1954 pues, se va a crear la primera central nuclear del mundo. Esta en Oblast, Rusia, pues antes era la URSS, la cual va a tener una capacidad de 5,000 kilowatts. Estas primeras centrales nucleares, bueno, en este caso esta, va a tener un moderador que era de grafito. El refrigerante que va a utilizar para enfriar el núcleo es totalmente de agua. El combustible va a ser uranio enriquecido y el material de la estructura de la que lo protege puede pues, acero inoxidable. Bueno, en estas primeras centrales nucleares se colocaba uranio un poco enriquecido y este va a servir como pues, un combustible y la fisión en cadena estará controlada para durar alrededor de unos 3 años. El calor que emite esta reacción pues, va a calentar un circuito de agua y esto va a provocar que el vapor emitido pues, sea recolectado. Este va a mover, como ha dicho mi compañero, en una turbina, el cual alimentará un generador, logrando así pues, la electricidad. Bueno, ahora en 1959
Se crea el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Después pasamos a 1960, donde se empieza a utilizar la energía nuclear en la medicina. Se va a utilizar esta energía, bueno, en la medicina para evaluar, para tratar algunas enfermedades. Algunas de ellas pueden ser el cáncer, enfermedades del corazón, y otras afecciones médicas. Siguiente, por favor. Bueno, ya llegamos a 1961. Aquí la URSS experimenta con la bomba nuclear más poderosa del mundo, bueno, de la historia, llamada la bomba del Zar, la cual, pues, su combustible va a ser era de hidrógeno, siendo esta, pues, 3.800 veces más potente que la bomba lanzada en Hiroshima. Se sabe que la onda de choque dio la vuelta a la Tierra 3 veces. Bueno, un dato es que el 30 de octubre de ese año fue que se probó esta bomba. Bueno, ahora pasamos a 1973. Se detona la llamada crisis del petróleo, haciendo que este crudo eleve su precio bastante. Esto va a generar, pues, una búsqueda nueva de fuentes de energía. Aquí es donde en este año se empiezan a crear muchas centrales alrededor del mundo. Y pues en México no fue la excepción, ya que en 1976 empieza la construcción de la primera central nuclear en México llamada Laguna Verde. Esta se encuentra en Veracruz, aún está operando, y es capaz de generar alrededor de 1.640 megawatts. Bueno, pasamos ahora a 1979. Se produce el primer gran accidente de una central nuclear en Estados Unidos. Esto pasa porque uno de los 3 reactores que está funcionando tiene una fuga. Va a lograr que el combustible que esté adentro, que va a ser el uranio, se sobrecaliente. Va a explotar, pero pues el contenedor que lo protegía pues resiste, así que no hubo pérdidas. Siguiente, por favor. Llegamos a 1986. En Chernobyl, tras una serie de errores humanos, los científicos pierden el control del reactor nuclear, ocasionando una explosión. Esto pues, logró que destruyera el techo del hormigón que protegía el núcleo, librando así los gases que rodearon, pues, a gran parte de Europa. Y pues gracias a este accidente, la mayoría de la gente empieza a temerle a esta energía porque era, pues, inestable. También los inversionistas ya no querían invertir en esta energía, así que se empieza a perder como el interés. Me salté también un dato importante, el cual fue que en 2011 en Japón hubo un terremoto, el cual provocó la pérdida de varios reactores en esa isla. Y bueno, al día de hoy existen alrededor de 443 reactores en más de 34 países. En México existen 2 reactores funcionando actualmente, y pues son los que están en la central de Laguna Verde, en Veracruz. Estos países producen alrededor del 10% de electricidad mundial. Y pues apostando, pues, bueno, los inversionistas empiezan a apostar nuevamente por la energía nuclear. Se sabe que hoy en día tiene una alta y rigurosa seguridad, como por ejemplo tiene un sistema de protección que se llama sistema de protección de reactor, y esta está constituida por barras de control de inyección. Estas barras lo que van a hacer es que cuando se presente algún inconveniente, van a absorber la energía que está en el reactor. También tienen un líquido de seguridad en espera. Este líquido se va a componer con varias sustancias, entre ellas también el agua. Por eso va a tener un sistema de servicio esencial de agua, el cual pues, va a bombear agua a los reactores provenientes del mar o de alguna laguna que se encuentre, para enfriar el reactor si se empieza a sobrecalentar. Y bueno, esto sería todo en parte. Les dejo con mi compañero Heriberto, que va a exponer acerca de las nuevas tecnologías de la energía nuclear. Buenas tardes, compañeros. ¿Me logran escuchar bien? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, ahorita antes de hablar de las nuevas tecnologías, me gustaría hablarles un poquito acerca de las generaciones que existen acerca de estos reactores, ¿no? Primero tenemos las generaciones de la primera generación,
el cual, pues bueno, más que nada fueron una especie de prototipos iniciales y fueron construidos en las décadas de los años 50 y 60. Pues bueno, la mayoría obviamente estaban en Rusia y en Estados Unidos, ya que por lo de la Guerra Fría pues, buscaban estas energías, ¿no? Después viene lo que es la generación 2, las cuales son los reactores que actualmente están trabajando más en todo el mundo. Son los construidos en la década de los años 70, 80 y 90. Bueno, aquí podemos también catalogar a Laguna Verde, ¿no? Ya que fue, me parece, bueno, como mencionó mi compañero, por el 76. Entonces, pues aquí está. Laguna Verde pertenece a la generación 2. Sin embargo, pues bueno, estos reactores tienen algunos inconvenientes, ya que sus sistemas de seguridad dependen de algunos factores externos y entre esos humanos, ¿no? De hecho, eso fue lo que provocó el accidente que ocurrió en el 2011. O sea, se destruyeron algunos sistemas de alimentación que estaban con los sistemas de protección del núcleo y pues bueno, como ya no estaban siendo alimentados, pues terminaron haciendo que el reactor explotara, ¿no? De hecho, precisamente por ese accidente es que ahorita las centrales de generación 3 y 3 más pusieron más énfasis en sistemas de protección pasivos, que ya no dependieran tanto de una decisión humana o de factores externos y que se activaran al momento de ocurrir una catástrofe, ¿no? Precisamente, dependen de fenómenos físicos como la circulación natural, la convección, la gravedad o la autopresurización en el núcleo, y eso los detona y hace que se protejan los núcleos. Eso para evitar que ocurra algo como lo que pasó en el 2011. De hecho, estos reactores que la generación 3 o 3 Plus son los que se están construyendo actualmente a lo largo del mundo. Bueno, ahorita les voy a hablar acerca de la generación 4. El siguiente, por favor. Bueno, la generación 4 realmente ahorita no hay ningún reactor nuclear en el mundo de esta generación, ya que, bueno, son una, digamos, especie de proyectos que aún siguen bajo investigación y prototipos. Únicamente están en desarrollo. No hay todavía como cosas muy concretas acerca de esta generación. Sin embargo, lo que se busca es que, número uno, sean mucho más sostenibles que los de la generación 3 o generación 2, ya que, bueno, más adelante lo verán, uno de los problemas que tenemos con este tipo de energías es que generan desechos radiactivos y bastantes desechos radiactivos, ¿no? Y es un problema poder manejar estos desechos. De hecho, incluso algunos apuntan que es imposible que se evite una catástrofe con estos desechos, porque es muy difícil. Entonces, lo que se busca es que los combustibles se aprovechen al máximo y que se reduzcan de manera significativa el volumen y los residuos, y sobre todo el tiempo en el que estos dejan de ser peligrosos. También una de las quejas que se tienen con los reactores de generación 3 y 2 es que su construcción es muy, muy cara, también su mantenimiento, y que requieres, un personal altamente capacitado para operarlos. De hecho, te tienen que estar renovando ciertas licencias con estos funcionarios que operan los reactores. Se busca que sean mucho más competitivas que otras energías para que sean más atractivas, ¿no? También, obviamente se busca que sean muy seguras y fiables. Con eso que les comento de los sistemas de protección pasivos, se busca que estén muy bien implementados en esta generación. Y lo que se refiere a resistencia, proliferación y protección física, se refiere a que las investigaciones que se hagan para desarrollar estos reactores nucleares de generación 4 no contribuyan a actos bélicos, porque pues también una de las cosas que se espera con esta generación es que ya no solamente sean utilizados para la generación de energía eléctrica, sino que también sean usados para transportes, para generación de hidrógeno o también para generación de calor o incluso algunos sistemas de calefacción, pero pues como les mencionaba, o sea, estos reactores todavía no están en construcción, siguen en prototipos. Algunos apuntan a que dentro de 30 o 40 años empezaremos a ver los primeros reactores. Sin embargo, otros dicen que dentro de 15 o 25 años. Y esto es porque, recientemente el famosísimo Bill Gates está con un proyecto muy importante que más adelante les mencionaré, ¿ok? Acerca de estos reactores de generación 4. Siguiente, por favor. Ahorita por lo que quieren apostar, estos son los proyectos que les digo de la generación 4. Es el reactor rápido refrigerado por gas, reactor de muy alta temperatura, reactor supercrítico refrigerado por agua, reactor rápido refrigerado por sodio, reactor rápido refrigerado por aleación de plomo y reactor de sales fundidas. Estos proyectos todavía siguen en investigación, pero pues ya nos estamos acercando cada vez más a tener uno de estos reactores. De hecho, están financiados, por así decirlo, por 2 megaproyectos o foros. El GIF, que es la Generación 4 International Forum, donde participa Estados Unidos, y también está organizada y coordinada por la OCDE,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También tenemos a INPRO, que es International Project of Innovate Nuclear Reactors and Fuel Cycles, promovida por el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIA, que había mencionado anteriormente mi compañero. Ok. Siguiente, por favor. Ahorita con lo que quieren apostar mucho son con estos reactores, que podemos catalogarlos entre generación 3 y generación 4, ya que son más de 50 proyectos de estos reactores. De hecho, actualmente ya hay uno, más adelante les voy a mencionar esto. Pero, bueno, dicen que estos podrían ser el futuro de los reactores nucleares, ya que uno de los inconvenientes que se tiene con los reactores actuales es que se tiene que buscar un lugar especial para poder construirlos. Sin embargo, con estos reactores se pretende que se puedan colocar casi en cualquier lado. Además, bueno, como les mencionaba, los reactores nucleares son muy caros de instalar. Sin embargo, estos planean fabricarse en masa y en fábricas, o sea, que se hagan en serie y se planean llevar a los lugares donde se les necesita, ¿no? De hecho, estos están pensados para funcionar en colaboración con las energías renovables, como la eólica o la solar, ya que sabemos que estas energías luego dependen de factores climáticos y no siempre las vamos a tener disponibles. Entonces, estos reactores nos pueden ayudar a compensar estas fallas con ciertas energías renovables, a final de cuentas. Y también para pequeñas comunidades rurales, son proyectos que se tienen muy fuertes. ¿Y cuáles son las ventajas? La principal ventaja, como solo me lo dije, es que son modulares, es decir, podemos quitar o poner reactores según lo necesitemos. Por ejemplo, si tenemos algún poblado que consuma tal vez 35 gigawatts y de repente son 100, pues necesitamos más reactores, entonces podemos acoplar más sin ninguna dificultad, o si la demanda baja, podemos quitar más. Y de hecho también esto de la modularidad es muy importante, ya que los reactores siempre estarían trabajando, ya que cuando se hace el mantenimiento podríamos, por así decirlo, digamos, apagar ciertos reactores, tener encendidos otros, y lo que hacemos el mantenimiento a 2, tal vez otros 6 están funcionando. Y con esto, pues bueno, el suministro de energía es confiable, ¿no? Además, dicen que estos generadores no consumen tanta agua como los generadores pues, clásicos, por así decirlo. Y también dicen que pueden ser muy eficientes en cuanto a combustible, ya que, bueno, supuestamente un reactor nuclear recarga combustible cada 3 o 7 años. Sin embargo, estos, los SMAL, cada 1 o cada 1 o 2 años los reactores normales recargan energía, combustible, y estos cada 3 o 7 años. Bueno, estos todavía siguen en desarrollo también. Sin embargo, en Rusia ya están poniendo plantas con esos reactores. Hay una planta que se llama Akademik Lomosov, el cual produce 35 megawatts de energía y fue recientemente puesto en mayo de 2020. De hecho, creo que es un generador que está flotando, por así decirlo. Por ahí había leído. Ok, siguiente, por favor. Ok, esto del sol artificial también es, ya ven que les habían dicho anteriormente que únicamente aprovechamos la fisión nuclear. Bueno, con el sol artificial se pretende aprovechar la fusión. ¿Y de dónde viene esto? Viene del ITER. Ok, a principios de los 90, Inglaterra pretendía innovar en lo de la fusión nuclear, entonces inventó, por así decirlo, uno de los primeros reactores de fusión nuclear, el cual se llama JET, Joint European Torus. Y bueno, fue el parteaguas que inició todo este proyecto de ITER, porque bueno, se dieron cuenta que sí podían aprovecharse la energía de la fusión nuclear y que podría ser segura, entonces que podría tener bastante futuro. Entonces a partir de esto se crea lo que es el ITER, que es International Thermonuclear Experimental Reactor, en el cual participan muchos países, entre ellos la Unión Europea, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y China. China, que ahorita es el que se lleva todo el crédito por crear el sol artificial, el cual, pues bueno, supuestamente alcanzó 150 millones de grados Celsius y pudo mantenerse así durante 17 minutos, lo cual supuestamente es como entre 5 y 10 veces más la temperatura del núcleo del Sol, lo cual lo vuelve una interesante alternativa a los reactores que actualmente conocemos. De hecho, se pretende que con esos reactores ya no haya tanto desperdicio nuclear y que se aproveche al super máximo los combustibles. Y bueno, ese es todo por parte de las nuevas tecnologías. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de los impactos sociales y económicos con mi compañero Rubén. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los impactos sociales y económicos, y primero vamos a hablar de algunos informes del impacto de la energía nuclear. Primero tenemos el informe World Energy Outlook del 2018 de la Agencia Internacional de la Energía.
Este informe lo que resalta es que si se presenta una falta de inversionistas en la continuidad de la operación de estos reactores nucleares o en la creación de nuevos, va a generar graves consecuencias para la garantía del suministro eléctrico y por ende no se van a alcanzar los objetivos medioambientales internacionales. Siguiente, por favor. Tenemos el informe Uranium 2018 de la Agencia de la Energía Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este informe, también conocido como el Libro Rojo de Uranio, muestra el mercado mundial del uranio. En el informe se indica que la producción mundial de uranio es más que suficiente para satisfacer la demanda a largo plazo, independientemente del papel que la energía nuclear tenga para cubrir una demanda creciente de la electricidad y en el cumplimiento de los objetivos climáticos, pero se necesitará de inversiones significativas como lo mencionamos anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del uranio. La demanda mundial actual del uranio para un parque de 450 reactores, como lo es actualmente, con una potencia instalada de 391 gigawatts, producen cerca del 11% de la electricidad consumida y nos produce que consumamos 62.800 toneladas de uranio anuales. Según la Agencia de la Energía Nuclear y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, y por las políticas de todos los distintos países, se espera que en el año 2035 la potencia sea de entre 331 y 568 gigawatts en un escenario de alto crecimiento, haciendo que la demanda futura se encuentre entre 53.000 y 90.800 toneladas de uranio anuales. Siguiente, por favor. Y bueno, a continuación se presentan algunas de las conclusiones que han presentado algunas naciones. Por ejemplo, China es el país que más centrales construye y puso en marcha en 2018 los primeros reactores nucleares avanzados. El gobierno japonés considera la energía nuclear como una importante fuente de energía y quiere que en 2030 aporte el 20% de la electricidad del país. Se estima que de las más de 400 centrales nucleares existentes en todo el mundo, generan aproximadamente 1.200.000 puestos de trabajo. Y las plantas de energía nuclear se localizan principalmente en zonas con alto riesgo de despoblación, apoyando a la economía local. Y el precio del uranio solo presenta una pequeña proporción del precio del costo de la electricidad nuclear. A continuación los dejo con mi compañero Alejandro. Sí, gracias. Yo les voy a hablar del porcentaje de participación en la generación eléctrica en el mundo y en México. En la actualidad existen 443 reactores en operación en un total de 35 países y estos producen alrededor del 10% de la electricidad mundial. Siguiente, por favor. Los datos que les voy a dar son con base en el 2019, un estudio que realizó es un informe anual que realizó la World Nuclear Industry Status Report y para Estados Unidos nos dice que actualmente hay 94 reactores. La imagen dice 96, pero son 94 en 2019 y esto es mucho más que en cualquier otro país del mundo, pues Estados Unidos es el primer lugar en este ámbito, ¿no? En 2019 cubrieron el 20% de las necesidades energéticas del país. Siguiente, por favor. En Rusia se tienen 38 reactores nucleares y en 2019 cubrieron alrededor del 20% de las necesidades de electricidad del país. En los últimos 10 años se han conectado a la red 10 nuevos reactores. Desde 2010 se están construyendo 2 reactores, a los que seguirán otros en los próximos años. Siguiente, por favor. Para la India y China, para India son 21 reactores que generan el 3% de su red eléctrica y en China, que es el líder mundial en la construcción de nuevas centrales nucleares, se tienen que en los últimos 10 años se han conectado a la red 37 reactores y actualmente tienen 49 reactores que generaban el 17% de su oferta energética. Siguiente, por favor. Ahora para la Unión Europea,
tenemos que hay un total de 107 reactores en operación que producen anualmente cerca del 26% del total de la electricidad consumida en el conjunto de la Unión Europea. Francia, con 56 reactores operativos, es el país de la Unión Europea con más unidades nucleares. En 2019, casi el 71% de sus necesidades de electricidad se cubrieron con energía nuclear. A este porcentaje le sigue Eslovaquia, con 54% de su electricidad de origen nuclear, Hungría con el 49%, Bélgica y Suecia con el 47% y finalmente 34% para Suecia. Siguiente, por favor. Para el caso de México, tenemos que con los 2 reactores nucleares que se encuentran en Laguna Verde, en Veracruz, se genera aproximadamente el 3.2% de la energía total del país. Y estos reactores son propiedad de la CFE. Siguiente, por favor. Los dejo con mi compañero Santos Rubén. Bueno, ahora continuaremos con los impactos ambientales. Y pues como bien sabemos, la energía nuclear es una estrategia para cumplir con el desarrollo sostenible y ayudar con la lucha del cambio climático. Pero también, en cambio, tiene sus inconvenientes, pues la energía nuclear debe hacer frente a los riesgos de escape de radioactivos que se pueden dar en accidentes o el uso de ellos de manera militar o terrorista. Y deben hacerse cargo de la administración de los residuos de fin de ciclo y desmantelamiento de las instalaciones al finalizar la vida útil de nuestro reactor. Siguiente, por favor. Además, produce residuos nucleares que hay que almacenar en depósitos aislados y controlados durante largo tiempo, pero la energía nuclear, a pesar de todo, no produce gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Bueno, en los tipos de clasificación de residuos radioactivos tenemos 2, que son los de media o baja actividad y los de alta actividad. Los de baja actividad o media conllevan un proceso de compactación y solidificación, introduciéndolos en bidones de 200 litros. Y el periodo hasta considerarlos exentos de radioactividad es de 200 a 300 años. Y para los residuos de alta actividad, primero se efectúa un periodo de reposo en piscinas de 10 a 15 años, normalmente en la misma central. Y el agua, el propósito que tiene es refrigerar el combustible nuclear y para que pierda la parte radioactiva y su capacidad de generar calor residual. Y en los tipos de clasificación de tipos de almacenamiento, tenemos almacenamiento intermedio y definitivo. El intermedio o húmedo se presenta en piscinas que proporcionan blindaje y refrigeración. Y tenemos el húmedo y el seco. Y el seco en contenedores que aseguran también blindaje y refrigeración. Y en ellos la permanencia de estos tipos de almacenamiento es de 40 a 70 años. Y el almacenamiento definitivo consiste en grandes estructuras profundas de unos 500 metros que garantizan la capacidad de transmisión de calor. El periodo de reposo es de 20.000 a 100.000 años y también se le conoce como cementerios nucleares. A continuación los dejo con mi compañero Osvaldo. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Bueno. Sí, te escucho perfecto. Ok, es que mi adaptador falló un poco y si se corta me dicen. De acuerdo. Bueno, yo les voy a hablar de la existencia de la energía nuclear en México y el mundo. Siguiente. ¿Qué países usan la energía nuclear? Bueno, como mis compañeros ya mencionaron, la energía nuclear es una fuente energética que garantiza el abastecimiento eléctrico, frena emisiones contaminantes y reduce la dependencia energética exterior para producir energía de forma constante. Esto lo menciono porque pues así lo entienden cada vez más países que apuestan por continuar con sus centrales nucleares que ya existen y con autorizaciones para poder seguir operando durante 60 e incluso 80 años, como es el caso de Estados Unidos, y poder construir nuevas plantas. Actualmente, como ya lo había mencionado el compañero, existen 443 reactores en operación en 35 países en todo el mundo. Estos producen alrededor del 10% de la electricidad mundial, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. A su vez, hay 54 unidades en construcción en 20 países, entre los que destaca China, India, Rusia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Finlandia. Todos ellos pues se mencionan conscientes de los desafíos energéticos y medioambientales
y construyen pues nuevas plantas considerando que la energía nuclear es una fuente esencial para el presente y futuro de sus países. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y siendo más concretos, China es el país que más reactores construye actualmente, ya que cuenta con 50 reactores en operación y 13 en construcción. Después de China le sigue India con 7 reactores en construcción y continúa Corea del Sur con 4. Emiratos Árabes Unidos y Rusia cada uno cuentan con 3 reactores en construcción. Recientemente, pues los Emiratos Árabes Unidos iniciaron la operación de uno de sus reactores, lo que lo convirtió en el primer país árabe con energía nuclear. Esto que les acabo de decir se va a apreciar mejor en las siguientes tablas que voy a mostrarles a continuación. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar más claramente las centrales nucleares que existen en el mundo, en operación y en construcción. Asimismo, podemos observar los reactores que se encuentran detenidos y la producción energética que se origina con su porcentaje respectivo. Por ejemplo, en Alemania vemos que produce 75,000 terawatts por hora, pero nos quedamos así con la duda de ¿y eso qué significa? Pero al ver el porcentaje ya podemos decir más claramente que puede producir un 12.4% de la electricidad total de Alemania. En la Unión Europea, 13 de los 27 Estados miembros tienen centrales nucleares. Hay un total de 107 reactores en operación que producen pues anualmente el 26% del total de la electricidad que consume la Unión. Como podemos observar en la tabla, los 4 reactores se encuentran en construcción en países como Eslovaquia, Finlandia y Francia. También podemos ver que Francia cuenta con 56 reactores operativos y esto lo hace el país de la Unión Europea con más unidades nucleares. Y también es el país que produce más electricidad de origen nuclear en todo el mundo, con más del 70% de su electricidad total, como se puede observar. A este le sigue Eslovaquia y Ucrania, donde el 54% de su electricidad es de origen nuclear. Hungría con el 49% y Bélgica y Suecia con el 47% y 34% respectivamente. En total, en la Unión Europea, casi un tercio de su electricidad consumida es de origen nuclear. Y bueno, si tomamos toda Europa, hay 181 reactores en operación y 2 en construcción. Siguiendo por continentes, en África hay 2 reactores en operación, en América hay 120 reactores en operación y 4 más en construcción. En Asia hay 140 reactores en situación de operar y el continente donde más se apuesta por la tecnología con 38 unidades en construcción. Siguiente, por favor. Bueno, todos los programas nucleares de los diferentes países, así como sus instalaciones, se encuentran bajo la supervisión y control de los organismos reguladores de los propios países. Pero a nivel internacional, como ya lo había mencionado un compañero, lo supervisa el Organismo Internacional de la Energía Atómica, cuya sede se encuentra en Viena. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué hay de México? Como ya lo han mencionado y como pudimos observar en la tabla anterior, México cuenta con 2 reactores, los cuales se encuentran en una única planta que está en Laguna Verde, Veracruz. Siguiente, por favor. Laguna Verde produce alrededor del 4.8% de las necesidades energéticas nacionales. Los 2 reactores son de agua en ebullición, con una capacidad de 654 megawatts cada uno. La Comisión Federal de Electricidad controla y administra esta planta nuclear. Y los dejo con mi compañero Heriberto. El siguiente, por favor. El siguiente. Bueno, las perspectivas que tiene la energía nuclear a futuro es que en 2035 pasemos a que se generen 540 gigawatts si la demanda es baja y 746 si la demanda es alta, a comparación del 2010 cuando, se consideraba que se generaba 375 gigawatts de energía. A partir de lo que sucedió en Fukushima,
Alemania y Suiza ya no quisieron confiar en las centrales nucleares y decidieron desmantelar todas sus centrales en 2022. De hecho, ahorita ya se está llevando a cabo la desmantelación de estas centrales. Siguiente. Bueno, se estima que para el 2030 Rusia y China sean las principales potencias generadoras de energía nuclear, con lo que les comentaba que Rusia fue uno de los primeros en construir unos reactores de estos de los SMART, y China actualmente está construyendo demasiados reactores, me parece que son 20 los que están construyendo. Entonces dice que se añadirán entre 40 y 140 gigawatts de nueva potencia en el 2030 de estas potencias, de Rusia y China. Con la generación 4 y los Smart Reactors se dice que van a ser de gran ayuda para sobre todo colaborar con las energías renovables para que en el 2050 se alcance el compromiso de que ya no se generen muchas emisiones de CO2. Siguiente. El proyecto que les decía, que era de Bill Gates, con su compañía de TerraPower, junto con Pacific Corp, está desarrollando un reactor nuclear de generación 4, el cual funciona a partir es un reactor rápido de sodio y también tiene un sistema de almacenamiento de energía con sales fundidas, que dice que, podría alimentar a 400,000 viviendas durante 5 horas. De hecho, estos reactores se pretenden que sean con la tecnología los Small Modular Reactors. Bueno, y concluyendo, pues les voy a leer la conclusión a la que llegamos. La energía nuclear supone un avance en materia de abastecimiento energético, ya que de esta se pueden extraer miles de veces más energía en comparación a otras maneras más comunes, como la quema de carbón. Las plantas nucleares que actualmente están en funcionamiento utilizan la fisión nuclear, que es un método altamente riesgoso, ya que el núcleo que poseen los reactores puede explotar causando un desastre de grandes proporciones, como pues los ya conocidos. Al igual, la industria nuclear de fisión presenta varios peligros que por ahora no tienen una rápida solución. Estos peligros podrían llegar a tener una gran repercusión en el medio ambiente y en los seres vivos si son liberados a la atmósfera o vertidos sobre el medio ambiente, llegando incluso a producir la muerte y condenar a las generaciones venideras con mutaciones. Además, la energía nuclear no se adapta a las necesidades humanas, debido a que se trata de una energía que utiliza un recurso escaso y se ve opacada en comparación a las energías alternativas que suponen recursos renovables e inagotables. Sin embargo, no se puede negar que la fisión nuclear es mucho más eficiente que las nuevas energías alternativas. En conclusión, la energía nuclear es viable debido a su eficiencia y a pesar de sus riesgos, pero en cuanto a energías como la fotovoltaica, eólica o mareomotriz se desarrollen, la energía nuclear quedará en un segundo plano, dando pie a las energías del siglo XXI, las energías renovables. Y a continuación, pues nuestras referencias de la presentación. Ok, equipo, muchas gracias. Bueno, ahí en el chat están dejando, parece que muy buenas preguntas. Ya no nos da tiempo como de verlas, pero yo creo que en las siguientes clases las vamos a ir retomando conforme vayamos avanzando, ¿no? La idea de los temas faltantes, que es hablar de los hidrocarburos, del gas natural, del tipo de petróleo, y retomar nuevamente estas tecnologías para las aplicaciones de generación eléctrica, que es en principio el principal interés que ustedes revisen pues estas fuentes de energía, ¿no? Entonces, voy a dar espacios de tiempo para retomar estas preguntas, porque me parece que algunas vale la pena que ustedes las respondan, no se preocupen. Yo se las voy a ir dando para que a su vez ustedes intenten responderlas. De hecho, cada vez que yo cierro el Zoom, se genera un archivo en formato texto y pues ahí queda la evidencia de lo que preguntó cada quien, en qué momento, etc. Entonces, todo queda por eso perfectamente, digamos, documentado, ¿no? Y yo les agradezco a todos por el esfuerzo. Sé que es complicado las exposiciones de por sí, ya no digamos en línea, y que es algo que en ocasiones nos representa un reto, ¿no?
Y justamente por eso la intención de que hagamos estos ejercicios nos ayuda justamente a reforzar nuestras partes de comunicación, sin duda requieren ser trabajadas, ¿no? En este último equipo observé que la parte de la comunicación la tienen un poco más desarrollada, lo felicito. Sí, se observa nuevamente un poco el tema de la lectura, pero insisto, es entendible siempre y cuando se vaya dando un complemento de la explicación propia, ¿no? Entonces, me parece que el equipo en general lo logró. El equipo anterior hizo también un buen aporte. Me parece que faltó un poquitito más de preparación, pero bueno, es posible que parta también del tema de la comunicación, ¿no? Es algo que exhorto en general al grupo a trabajar más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nos saludamos la próxima semana, mientras los que no han terminado de poner sus preguntas para cierre de pasado de lista, lo hacen, por favor.